presentamos el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Es un privilegio poder presentarles el programa Sendas Antiguas y en esta oportunidad le presentamos el segundo programa acerca de la teología. Le invitamos a leer un versículo en la Biblia que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Le invitamos a dirigirnos al Señor en palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre. Queremos agradecerte por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder llevar el consejo oportuno de tu palabra a cada persona que escucha este programa. Gracias te damos por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Le hablamos en esta oportunidad acerca de las divisiones de la teología. Debemos de entender, pues, que uno de los propósitos de la teología es que cada persona conozca a Dios, conozca a Jesucristo, como dice la palabra, te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, al presentarle estos estudios acerca de la teología, el propósito es que usted tenga un conocimiento claro y preciso acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca del hombre, acerca de la creación.
Pues bien, el campo completo de la teología se puede dividir ampliamente en, número 1, en teología cristiana. Número 2, teología étnica. La teología étnica se refiere a las enseñanzas de religiones paganas contrarias a la revelación de Dios en Cristo. La gente no cristiana, sea instruida o no, tiene sus propias doctrinas acerca de Dios y de los dioses y de las cosas que consideran sagradas. Estas deben clasificarse como teologías. Para los cristianos, el valor de la teología étnica es mayormente informativo, puesto que expone las diferencias sobresalientes y fundamentales entre el cristianismo y el paganismo. A la luz de este contraste, vemos que el cristianismo no es tan solo una religión que ha alcanzado un nivel superior de desarrollo natural, sino que es única por ser la revelación de Dios al hombre, en vez de originarse en el hombre en su estado de barbarie. Sin embargo, posee valor exegético porque las grandes doctrinas del cristianismo se comprenden mejor al verlas al lado de las ideas erróneas del paganismo. Otra división más popular entre los teólogos de la antigüedad que en el presente es de 1. La teología natural y 2. La teología revelada. La teología natural usa como fuente los hechos de la naturaleza, incluyendo el ejercicio de la razón y la iluminación de la conciencia. La teología revelada usa como fuente la Santa Biblia, aceptándola como la revelación autorizada de Dios al hombre. La teología cristiana no considera que la teología revelada sea contraria a la teología natural, sino que se complementa. La ve como la recolección de la revelación primaria de Dios a través de la naturaleza y de la constitución del hombre, para llegar a la revelación personal, suprema y perfecta de Dios en Cristo. La teología cristiana como ciencia didáctica o positiva por lo general se clasifica en 4 divisiones principales: teología bíblica o exegética, teología histórica, teología sistemática y teología práctica. Esta división cuádruple es la que siguieron los primeros enciclopedistas, tales como Nelson, Ting, Stone, Smith, Flash, Rankin, Hankenbach. Siguieron la estructura cuádruple, tal vez la clasificación más común en la actualidad. Los teólogos Miller, Pope, Armstrong, Brown y Clark siguieron la división cuádruple. Sin embargo, otros teólogos prominentes prefirieron diferentes clasificaciones. Otro teólogo ordenó su material en 3 divisiones. Número 1, filosófica. Número 2, histórica. Número 3, práctica. La raíz, el tronco y la copa. Otro la dividió en 5 partes. Número 1, teología exegética. Número 2, teología histórica. Número 3, teología apologética. Número 4, teología sistemática. Y número 5, teología práctica. K, en su introducción a la teología, arregló su material en 6 divisiones principales. Número 1, teología natural. Número 2, teología étnica. Número 3, teología bíblica. Número 4, teología eclesiástica. Número 5, teología comparativa. Y número 6, teología pastoral o práctica. Nance intentó hacer una división doble. Número 1, lo que pertenece a la religión. Y número 2, lo que pertenece a la iglesia. Con el nuevo ímpetu que se dio a los estudios históricos a mediados y durante la última parte del siglo XIX, se intentó poner la teología histórica por encima de la teología bíblica o exegética, las que habían tenido prioridad inicialmente. Klein y Pell adaptaron una división triple. Número 1, teología práctica. Número 2, teología exegética. Y número 3, teología histórica.
Hay dos objeciones principales a tal clasificación. Primero, ya que la fuente de la teología cristiana es mayormente la Biblia como verdad revelada, debería iniciarse con un estudio completo y sistemático de los documentos en los que se registra esta revelación, en este caso la Biblia. En esto consiste la teología exegética. La teología protestante, basada en forma tan enfática en la Biblia como la palabra de Dios, necesariamente tiene que establecer la teología exegética como una división separada y distinta, asignando a la Biblia una posición suficiente e ilimitada en el campo del pensamiento teológico. De lo contrario, la teología no será bíblica y vital, sino filosófica y estéril. Segunda, debemos tener en cuenta que existe una ley de desarrollo que es característica en la Biblia, la ley de la revelación progresiva, y otra ley íntimamente aliada a ella, la que gobierna la sistematización de las verdades reveladas. La teología exegética debe tomar en cuenta esta progresión histórica. Por tanto, los eventos registrados de la historia sagrada se convierten en la base para interpretar toda la historia. El arreglo lógico de las verdades reveladas y declaradas en la historia sagrada constituye la teología bíblica. Este proceso nos da una clara idea de la conexión que, principiando con la teología exegética, muestra el progreso del desarrollo histórico hasta nuestros tiempos por medio de la teología histórica. Combina las verdades en un cuadro mental pictórico y ordenado, como se ve en la teología sistemática, y a partir de ahí hace las deducciones necesarias que la teología práctica ofrece para convertir la teoría en práctica. La teología cristiana, por consiguiente, llega a ser un organismo de la verdad. Más adelante, al discutir la forma de la teología, veremos la división cuádruple antes mencionada. El apéndice A, al final del libro, muestra la clasificación de todos los temas. Hablamos también de la teología exegética. La teología exegética, llamada también teología bíblica, es el estudio del contenido de las Escrituras, comprobado y clasificado de acuerdo con la doctrina. Entre los griegos, el término exegeta se refiere a aquel cuyo oficio era enseñar o interpretar los oráculos a los laicos a fin de que los comprendieran y aceptaran. La teología exegética abarca un campo extenso de interpretación, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y comúnmente se divide en dos áreas principales. Número 1, introducción bíblica, y número 2, exégesis o interpretación bíblica. 1. Introducción bíblica. Esta área incluye todos los estudios preliminares que sirven como introducción al trabajo de exégesis. Antiguamente se empleaba el término isagoge para designar esta división, incluyendo 4 ramas. A. La arqueología bíblica, o el estudio auxiliar de usos y costumbres de los pueblos antiguos. B. Los cánones bíblicos, o la discusión acerca del canon de la Biblia desde el punto de vista de los judíos antiguos, los primeros cristianos, la iglesia romana y la iglesia protestante. C. La crítica bíblica, que incluye la crítica baja o textual, cuyo objetivo es la interpretación correcta del texto, y la crítica alta, que a menudo se confunde como una crítica destructiva y estudia la paternidad literaria, la fecha, la autenticidad de los libros de la Biblia, las circunstancias bajo las cuales se escribieron, su ocasión y propósito. Y D. La hermenéutica bíblica, o la ciencia de las leyes y los principios que constituyen la base para la interpretación correcta. 2. Exégesis bíblica. Bajo esta división se incluyen la interpretación, la exposición y la aplicación de la Biblia. 2 elementos son esenciales en cuanto a la exégesis bíblica. A.
conocimiento de la interpretación en la filología sagrada y afín y una comprensión apropiada de la arqueología oriental. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, caldeo y griego helénico, y es esencial conocer estos idiomas para realizar una exégesis válida. Luego están el árabe, el asirio y el arameo de los targúmenes, relacionados de varias formas con el idioma hebreo. La arqueología oriental es esencial porque ayuda a conocer la vida social, religiosa y política de los pueblos relacionados con los hebreos en diferentes periodos de su vida como nación. B. El método de exégesis es igualmente importante. En distintas épocas de la historia, la Iglesia ha denominado métodos de interpretación tales como el alegórico, el catenular, el dogmático, el pietista, el racionalista y el espiritualista, los que describiremos brevemente en la siguiente sección. 3. Historia del exégesis. La historia de los estudios exegéticos debe de verse de acuerdo con los diversos análisis o planes de interpretación. Los más prominentes son A. La exégesis judía, cuya forma rabínica está representada en los targúmenes, y su forma alejandrina en los escritos de los judíos helénicos, particularmente Filón de Alejandría. B. La exégesis cristiana primitiva, que dio mucha importancia a citas del Antiguo y del Nuevo Testamento. El método alegórico prestado de Filón se halla en los escritos del Pseudo Bernabé y otros. C. La exégesis patrística, que asumió tres formas principales: la interpretación literal y realista de Tertuliano y Cipriano, la escuela histórico-gramatical representada por Jerónimo y Crisóstomo, y el método alegórico, que se usó casi en todas las formas. D. La exégesis medieval, representada por las compilaciones de quienes empleaban el método catenular, consiste en exposiciones selectas de varios autores, como lo indica la palabra catena o cadena. Juntamente con esta se encuentra la exégesis mística y la exégesis escolástica de muchos eruditos. E. La exégesis de la Reforma, que siguió al avivamiento del aprendizaje, se encuentra en tres formas predominantes: la de la escuela alemana o luterana, la de la escuela suiza o reformada, y la de la escuela holandesa o arminiana. El trabajo de exégesis realizado por eruditos ingleses y americanos es abundante y valioso, pero no se ubica en ningún grupo distintivo. La teología histórica. La teología histórica a veces se expande para incluir todo el campo de la historia eclesiástica, pero en el sentido más estricto se refiere solo al desarrollo histórico de la doctrina cristiana y a su influencia en la vida de la Iglesia. Incluye dos secciones. 1. Bíblica, que se limita a las porciones históricas de la Sagrada Escritura. Y número 2. Eclesiástica, que estudia el desarrollo de la doctrina de la Iglesia desde el tiempo de los apóstoles hasta el presente. 1. Historia bíblica. Esta división incluye el estudio de las secciones históricas del Antiguo y del Nuevo Testamento y la historia contemporánea, que ayuda a comprender los relatos bíblicos en el sentido más limitado del término. La historia bíblica trata principalmente de los hechos y eventos relatados en la Biblia y que tienen que ver con el plan divino de la redención humana. La dogmática bíblica, por otro lado, comprende el estudio del contenido doctrinal de las escrituras presentadas en el orden de su desarrollo histórico, puesto que siempre debemos ver la Biblia como revelación en marcha y por lo mismo incompleta hasta el cierre del canon. Para comprender el contenido de la historia bíblica, el estudiante debe contar con una orientación apropiada a fin de ver el punto de vista de las personas a las cuales se dirigió la Biblia, más que su significado
para las de época reciente. Una vez que se comprende esto, se da respuesta a muchas objeciones hechas contra costumbres y prácticas de la gente de periodos de revelación antiguos y menos perfectos. Cristo no vino a abrogar las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino a cumplirlas, es decir, a elevarlas a la forma suprema de experiencia y de vida. No puede haber antagonismo entre las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero aquel debe considerarse como primero y este como perfecto y completo. 2. Historia eclesiástica. El objetivo de estudio aquí se denomina historia de la Iglesia. Cuando estudia los eventos externos en la lucha de la Iglesia con el mundo, el desarrollo de sus instituciones y sus logros espirituales. Se le llama historia de las doctrinas cuando se considera la formulación de la fe cristiana en declaraciones doctrinales. En esta división también se incluye el estudio de los escritos de los padres conocidos como patrística y el estudio de los credos o símbolos de la Iglesia, generalmente tratados bajo el encabezamiento de simbolismo. Teología sistemática. La teología sistemática organiza en orden lógico los materiales que suministra la teología exegética y la historia, y lo hace para comprender el estudio más completo y la aplicación práctica. Por tanto, se puede definir como la presentación científica y unificada de la doctrina cristiana en su relación con la fe y la moral. William Adams Brown dice: la teología sistemática se encuentra en el centro del currículo teológico entre las teologías exegética e histórica y las disciplinas prácticas. De las primeras recibe el material, a las últimas les provee los principios. En este aspecto se asemeja al lugar de la filosofía en el currículo universitario que se halla entre las ciencias y las artes. Podemos describirla como la filosofía de la vida. Sin embargo, la teología sistemática trata no solo de la fe, sino de la práctica. Insiste en el arrepentimiento al igual que en la fe. Por tanto, debe incluir tanto la dogmática como la ética. Lang resume la relación que existe entre la teología dogmática y la ética de la manera siguiente. La dogmática representa la vida en sus relaciones trascendentes con Dios, el avance eterno de su ser. La ética representa la vida de acuerdo con su relación inmanente con el mundo del hombre. La dogmática la considera en su carácter específicamente eclesiástico, la ética en su carácter humano general. La dogmática describe el órgano, la ética indica las tareas que aguardan su energía. La dogmática enseña cómo el hombre deriva su vida cristiana de Dios. La ética enseña cómo el hombre ha de dar evidencia de ello en el mundo de los hombres, usando métodos humanos y ejerciendo el poder encarnado como denominado virtud. Al parecer no existe consenso en cuanto a las divisiones de la teología sistemática, pero para nuestro propósito trataremos el material de estudio bajo la siguiente división triple. 1. Dogmática. 2. Ética. Y 3. Apologética. Le invitamos a escuchar el siguiente programa para seguir con el estudio de la teología sistemática. Le invitamos a leer la Biblia y así a conocer mejor quién es Dios, a conocer mejor quién es Jesucristo, a conocer quién es el hombre y de esa manera vivir una vida agradable delante de Dios y vivir bajo sus reglas, bajo sus propósitos y también caminar en la perfección de la vida eterna. Le invitamos a dirigirnos al Señor en palabras de oración. Señor, te damos gracias por el estudio de la teología y queremos pedirte que bendigas a cada oyente
en cualquier lugar que nos escuche, que nos vea, que pueda ser bendecido por el estudio de la teología y que eso le mueva a investigar más acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de Jesucristo, acerca del futuro. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos en esta oportunidad. Amén. Les hemos presentado el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Hasta la próxima.